Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un mes más, o en este caso una temporada más, al estudio de Culturina. Estoy súper contenta de estar inaugurando esta tercera temporada ya, son 3 años que llevamos aquí, prácticamente con charlas mensuales, exceptuando un poco lo que es la temporada de verano, que siempre es un poco de descanso y parón entre una temporada y otra. Y como hicimos ya el año pasado, inauguramos esta temporada con un día que, bueno, a todos los que nos dedicamos un poco al sector cultural, como es el caso de nuestra invitada de hoy y mío, nos toca como muy de cerca, ¿no? Y ya no es solo que nos encante el turismo, que también, pero también nos toca a nivel profesional. Y hoy, que es el Día Internacional del Turismo, vamos a estar hablando de un tema que creo que nos va a interesar a todos, porque seguro que muchos y muchas de los que nos estáis viendo os encanta también el tema de turismo y cultura. Y bueno, sin más, pues aprovechando que estamos inaugurando la temporada, que aprovechamos también este día tan especial, quiero saludar a Nayara Valdano. Ella es gestora cultural y especialista en comunicación online y estoy súper contenta de que ella sea la persona que inaugure esta temporada. Bienvenida, Nayara, ¿qué tal? Muchas gracias, millones de gracias por invitarme, estoy súper contenta y nada, y además en este día tan guay como es el Día del Turismo. Muchísimas gracias. Completamente, además creo que precisamente porque compartimos como un poco la profesión, ¿no? Pero también la pasión por viajar y conocer nuevos lugares, ¿no? Desde perspectivas no tan genéricas, ¿no? Sino algo más especializado, como es un poco vivir y experimentar la cultura de diferentes sitios, ¿no? A través de esas manifestaciones culturales. Hoy vamos a estar hablando de una temática que os leo literalmente el título para que comprendamos un poco el alcance, ¿no? de este tema, que si bien puede parecer un poco genérico, es verdad que vamos ahí un poco a la parte práctica, ¿no? Y un poco qué extraemos después de nuestra experiencia, ¿no? Trabajando en esto de, bueno, un poco la parte online y digital con la parte cultural, ¿no? Vamos a estar hablando de estrategias digitales para un turismo cultural sostenible, un concepto que además creo que últimamente resuena bastante, ¿no? Por todo también este tema de la agenda de 2030 ODS y demás, también es un tema que está ahora muy en boga y que analizaremos desde diferentes perspectivas, ¿no? A lo largo de esta charla. Así que bueno, Nayara, cuéntanos un poco, bueno, como introducción al tema, porque ya sé que es bastante, en fin, intenso y puede ser incluso mucho más profundo de lo que veamos en esta charla, que si bien pues este formato ya sabemos que es muy dinámico y que tratamos disciplinas que en este caso pues van convergiendo, ¿no? En un punto. En fin, ¿cómo podemos aproximarnos un poco a este, yo creo, equilibrio, ¿no? Entre lo que es el desarrollo turístico y la protección del patrimonio, que esto es un tema. Y cómo también de alguna forma la tecnología o la transformación digital puede ayudar a ambas partes sin que esa estrecha línea que las separa de alguna forma se diluya, ¿no? Que parece que en muchos casos es así. Bueno, pues es un tema complejo que da para casi una tesis y es Completamente. algo bastante difícil de gestionar, sobre todo porque por un lado está la necesidad o el deseo de dar a conocer lógicamente el patrimonio que cada ciudad tiene pues en sus calles, ¿no? Y los museos que hay. Y por otro lado, lógicamente, la conservación, pues esas obras, ese patrimonio que existe sobre todo ese patrimonio más antiguo, ¿no? Pues, por ejemplo, se me viene a la cabeza pues, ciudades como Roma, ¿no? Que es que en cada calle está lleno de patrimonio. Entonces, ¿cómo hacer para, por un lado, hacer que la gente vaya y conozca esos lugares y saque algo, y por otro lado, se conserven esos espacios? Y yo creo que un tema fundamental, pero lógicamente a largo plazo, es la educación. Ya hablo con educación no solamente lógicamente enseñar eh, esos espacios, la historiografía de esos lugares, eh, en qué año se construyeron, qué pasaban en esos espacios o en esos museos, las obras, qué historia tienen detrás, sino también educación en precisamente esa conservación, ¿no? Lo que no puede ser es que haya turistas, hay de todo, ¿no? Pero que haya gente que vaya ahí para hacerse la foto y firme en la piedra, ¿no? Que eso ha habido muchas noticias, todos los veranos hay noticias de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que yo creo que es, sobre todo, mucha educación para, para precisamente mostrar la historia de esos lugares, pero también la importancia de que esa conservación es algo importante para todos.
y que es algo que al final todos tenemos que estar y que participar en esta conservación. Lógicamente, es importante que las instituciones participen económicamente pues, en esa conservación de esos espacios, pero también cada uno tenemos una pequeña responsabilidad para, bueno, pues para que cada lugar en que pisamos, por así decirlo, eh, esté bien, lo dejemos bien, por así decirlo, ¿no? Y eso es muy difícil. Creo que a nivel social es difícil, pero es algo muy, muy importante. ¿Cómo deben ser esas estrategias de comunicación? O sea, de comunicación, perdón, de educación. Uf, pues ahí es difícil, porque, bueno, al final son estrategias, primero, muy largas, o sea, no es algo que se consiga de un día para otro, y segundo, que al final yo creo que incumbe a muchos organismos, por así decirlo, ¿no? Incumbe al colegio, a los colegios, para enseñar la importancia que tenemos de conservación. Eh, y también afecta como a las familias, y dentro de las familias pues no hay ese respeto un poco por la historia de nuestras calles y tal, pues es difícil también que los niños Claro. crezcan con ese respeto. También, pues, oye, campañas para que la gente tenga ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Ya no solamente en las ciudades a las que vaya, también en sus propias ciudades, ¿no? Que el patrimonio que ellos tengan en sus ciudades y que otro turismo de fuera pueda también disfrutar, también lo tengan como suyo y lo quieran conservar porque es parte de la historia de sus calles, ¿no? Yo creo que al final es un mix de muchas instituciones y muchos tal que tienen que ayudar en esa educación, por así decirlo. Complicado, complicado. Da para tesis, ¿sabes? La verdad que sí que es un tema, de hecho, tenía apuntado precisamente para algunos de los puntos que trataremos ahora enseguida, la faceta educativa, ¿no? Porque no es solo la visibilidad que pueda tener cierta exposición, vamos a llamar más comercial o turística de determinadas ubicaciones, en fin, patrimonio en general, no es solo eso, sino lo que se hace con eso, ¿no? Entonces, como tú dices, la parte de divulgación y de educación y de puesta en valores es muy relevante y parte desde lo más pequeño, porque parece que, como tú has dicho, siendo como individualmente personal, vamos a decir, aislada, al final formamos parte de un conjunto y parece que uno en su casa no aporta nada, pero realmente sí, porque uno es otro, otro y al final todo va sumando y como tú bien has explicado, pues tiene que ser una red, ¿no? De muchas cosas que convergen ahí y que tienen que buscar ese equilibrio, como hemos dicho, entre, por un lado, el desarrollo que pueda tener el turismo o el motor económico que suponga el turismo, o más bien también el patrimonio, y cómo se conserva ese patrimonio, cómo se protege para que ambas cosas de alguna forma puedan convivir de forma armónica, ¿no? Pero Claro, es y además, aquí, perdón, añado un pequeño lapsus. Esa conservación, primero para conservación, lógicamente, del patrimonio, claro, que es fundamental ya no solamente por nosotros, sino porque eso, o sea, al final es parte de la historia que futuras generaciones también es importante que lo sigan disfrutando, sino también pensando un poco egoístamente, ¿no? Si queremos que ese turismo, que es parte importante de la economía de muchas ciudades y demás, sea algo sostenible en el tiempo, claro. tenemos que mantener esos patrimonios sostenibles en el tiempo, ¿no? Cuanto más lo fastidies, menos vas a poder vivir de ello, ¿no? Entonces, ya no solamente que, o sea, para mí lo fundamental es, lógicamente, la conservación del patrimonio, pero también si somos un poco egoístas, para que ese sector en el que muchas personas trabajan pueda ser algo a largo plazo. Si no, al final, en unos años, eh, te Claro. comes el sustento de mucha gente. Entonces, un poco para las dos cosas, ¿no? Seamos un poco listos, primero, por el patrimonio en sí y segundo, porque al final eso nos está dando de comer. Entonces, si no es por una cosa, por lo menos Sí. pinchemos un poco el egoísmo de la gente y veamos que eso también es importante, ¿no? Un poco ambas cosas. Y aparte porque también ya no solo esto hablando de cualquier persona, ya tenga más o menos relación, digamos, profesional con la cultura, pero hay una cierta apreciación de que, claro, tú en tu ciudad eres pues un ciudadano de, tú vives en un sitio, resides en un sitio y puedes disfrutar de ese patrimonio, pero luego hay personas ajenas que solo van pues 2 o 3 días, una semana, ¿no? De visita y tiene que haber también un equilibrio entre eso, ¿no? Entre tú mismo eres turista en otro sitio, pero también convives en una ciudad con eso. Entonces,
también es un poco cuando salimos fuera queremos disfrutar de eso bien y viceversa, ¿no? Como residente en un sitio, pero como turista en el mismo también tiene que haber como un equilibrio y un respeto y una concienciación, ¿no? Más bien sobre eso y eso está pues, obviamente por encima de cualquier parámetro económico que al final pues son temas, como te he dicho, educativos Claro. y sociales, ¿no? Que tienen otro tinte. Pero en todo esto, y ya un poco hablando de estrategias digitales o más bien de transformación digital, eh, ¿cómo ayuda la tecnología o lo online, lo digital, a potenciar esa convivencia, a mejorarla y, como tú bien has dicho, pues a que sea sostenible en el tiempo, tanto una como otra y todas juntas, ¿no? ¿Qué Hombre, aspectos podemos tener en cuenta, ¿no? A la hora de hablar de este tema. Hombre, yo creo que, que la comunicación online o digital ha permitido ampliar muchísimo la información que tienes en tus manos, ¿no? Ya. Antes, cuando viajabas a un lugar, confiabas única y exclusivamente o en la revista que te comprabas de turno sobre ese tal o en la guía que tenías. Ahora tienes la opción de tener en tus manos muchísimas opiniones de mucha gente, bloggers, instagramers, influencers de viaje, aparte de las guías oficiales, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho a tener más amplitud de miras y luego mucha más información en nuestras manos, incluso antes de llegar al Ujú. espacio. Aún así, yo creo que el mundo digital tiene una parte positiva y una negativa. Y empezamos por la negativa primero. Nos hemos acostumbrado mucho a ser turistas instagrameables, ¿no? Que tú vas al Sí. Coliseo de Roma, por mencionar la ciudad que he mencionado antes, a hacerte una foto para subir a tu Instagram de que ya has estado ahí, has pisado el Coliseo e irte. Y ya está. Claro, igual que te vas al Louvre, te haces una foto con la Gioconda, te vas a, yo qué sé, ahora el Reina Sofía que ha dicho que puedes hacerte fotos con el Guernica, y ir a hacerte una foto con el Guernica, ¿no? Entonces, tiene como esa mala parte, o te vas a un concierto también cultural y están todos los móviles puestos con la imagen, ¿no? Tiene esa parte negativa de que todos queremos compartir siempre lo que estamos haciendo y no disfrutar Mm. realmente del momento que lo estamos viviendo, ¿no? Hombre, que estás en el Coliseo, que estás viendo a Bob Dylan, que estás viendo a la Gioconda enfrente. Tenemos esa parte Ujú. pues de prisas, ¿no? De querer mostrar en general dónde estamos, cómo, qué hacemos, tal. Y eso sí que es verdad que es un sentimiento de prisa, ¿no? De querer mostrar, de mostrar toda nuestra vida privada que la comunicación digital o Internet ha implementado y que es difícil establecerlo, pero que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Muchos museos, por ejemplo, están haciendo como, o muchas instituciones están haciendo como estrategia, o muchas ciudades, que la gente, o sea, están fomentando eso, ¿no? Están poniendo hashtags o Sí, zonas donde para que la gente se haga la foto y lo comparta. Eso está muy bien a la hora de compartir, lógicamente consigue una viralidad y consigue que la gente tenga envidia de lo que hace otra gente y quiera ir, pero no solo todo tiene que concentrarse en ese tipo de estrategias, porque al final nos quedamos mucho en la superficie claro. de Ujú. la enseñanza, ¿no? Aún así, también está la parte positiva, y es que muchas instituciones, museos, ciudades han ido un poquito más allá y han querido crear iniciativas que no solamente te muestren los secretos de cada patrimonio, de cada museo, de cada lugar, sino que te intenten a través de pequeños juegos o tal enseñar un poco de historia y de respeto, ¿no? A mí me viene a la cabeza un ejemplo que es muy sencillito, o sea, es un ejemplo muy sencillito, pero a mí me encantó. Se trata, creo que era del Casa Vicens en Barcelona, que además lo hicieron la última vez durante la pandemia, cuando cerraron bueno, no se podía ir a visitar, pero también lo habían hecho antes, que era el rosco de pasapalabra Ah, del sí. programa de Ujú. pasapalabra. Ellos hicieron una especie de un rosco que era que cada día presentaban como un acertijo, ¿no? Pues con la A preguntas sobre Casa Vicens. Y entonces lo hicieron muy bien porque era una forma de rápida, divertida, que la gente podía contestar en un segundo, que no tenías que estar ahí pensando tal, que lo podías hacer en el propio autobús, pero que ayudaba a que la gente participara y que además aprendiera
del Claro, propio espacio. Y además, muchas de esas preguntas eran sobre pequeños secretos de la casa, lo que hacía que mucha gente atraer también, cuando el espacio pudiera abrirse, que la gente fuera a investigar dónde estaban esos secretos que claro, aparecían en las preguntas, ¿no? Al final, trabajaron mucho para ello, pero como veis, es un ejemplo que al final, con un poco de imaginación, pocos recursos claro. y nada más tu cuenta de Instagram, porque lo hicieron por Instagram, se puede realizar, enseñar a la gente, conseguir además que la gente participe en tu Instagram, que con esa participación e interacción consigues más visibilidad, además, gracias al algoritmo, con lo cual ese tipo de iniciativas pues consiguen esa doble función, ¿no? Pues atraer al público, más visibilidad en redes, atraer a la gente que vaya al espacio a investigar y además que aprenda de una forma un poco divertida y rápida, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación online o internet en general tiene como esa doble vertiente, ¿no? La parte negativa, que es la parte del solamente quedarte en el selfie, y la parte positiva, que pues eso, con pequeños juegos o un poco de imaginación, consigues crear estrategias pues muy chulas, ¿no? Al Sí. final. La verdad que sí, y justo cuando estabas comentando estos dos ejemplos, ¿no? Uno como, digamos, un ejemplo típico que puede ser negativo, ¿no? En detrimento de cómo no debería usarse de alguna manera, ¿no? Este tipo de estrategias digitales en relación al patrimonio cultural y una que sí, estaba hablando, bueno, y más enfocándome yo en el tema de los números, ¿no? Es decir, por un lado, eh, en un caso se ha quedado, como tú has dicho, muy en la superficie de quizás solo cuenta el número de personas que han ido allí, porque han ido y ya está. Lo que hayan hecho después de haber estado allí no nos importa, ¿no? Pero es como han estado y hemos conseguido que vengan, claro, pero no es solo conseguir que vengan, sino que realmente tengan una experiencia de valor, enriquecedora, ¿no? Que no sea simplemente, pues eso, una foto, lo típico, ¿no? Hazte una foto en este punto, típico, súbelo a Instagram, que sí, pero algo más, ¿no? Y ese algo más, tú lo has comentado con el caso positivo, que es precisamente pues una experiencia enriquecedora a nivel educativo, han tenido visibilidad, incluso probablemente más que, sí, obviamente, luego no sabemos qué número de personas fueron después de participar en Claro. ese grupo de Instagram, pero estoy segura de que fueron más que si no lo han hecho. O sea, eso para empezar. Y ya no solo que han conseguido ir, sino que han ido después de tener esa experiencia, digamos, digital con un toque pues, de contenido de valor, ¿no? Por así decirlo, que sabes que esas personas que van ya saben, tienen, digamos, como un contexto, un precedente. No es que simplemente voy y ya, no es por la foto, porque además el sitio es espectacular, pues no es solo por la imagen, sino he aprendido, he participado, ya sé a dónde voy, ya sé, no sé, es una cosa distinta y creo que ahí es donde marca la diferencia porque además esto lo hemos comentado en esta sección del estudio de culturina muchísimas veces y es em, cuando, cuando tenemos una experiencia, o sea, o tenemos que definir una estrategia digital en el sector cultural, donde precisamente hay un contenido intrínseco al sector, porque es que es eso, es contenido, es valor. Hay que aprovecharlo y no siempre se aprovecha cuando solo nos enfocamos en el turismo, es como, sí, pero ¿qué hay más allá de todo ello, no? Entonces hay campaña y campaña, precisamente lo estábamos comentando antes Nayara y yo. em, Intentando buscar algunos ejemplos destacables, como por ejemplo el que ha comentado ella, que se dio a nivel digital, como bien ha dicho. Em, no hay más allá campañas de, digamos, marketing de turismo cultural, que sea un anuncio, un cartel muy bonito, sí, pero ¿dónde está realmente sí? Utilizamos como el patrimonio como, digamos, reclamo para una campaña, digamos, turística, pero y viceversa. Ahí ya tendríamos que ahondar un poco más y sí que probablemente haya ejemplos, incluso yo diría más a nivel internacional que nacional, porque España ya sabemos que es un país 100% turístico y aunque tenemos mucho patrimonio cultural, no siempre se aprovechan de buena manera o con todos los beneficios que realmente podría tener este tipo de acciones, como ha comentado ella. Y son ejemplos muy variados de pues, la típica campaña de verano de turismo, por ejemplo, en Andalucía cada año hacen una campaña, se centran incluso muchas veces en tópicos, en que sí, pero no sé, ya es como que tenemos que ir un paso más allá y superar ya todo eso, ¿no?
Entonces, bueno, hay como diferentes ejemplos y de hecho quería añadir también una cosa que me ha llamado mucho la atención investigando para esta charla, que ha sido que, bueno, igual muchos de los que nos están viendo lo sabían ya. Yo desconocía el dato exacto, pero bueno, sí sabía que la Comisión Europea cada año establece una especie de reconocimiento que se llama European Destinations of Excellence, que es como pues, un destino destacado donde cada año se enfocan en destacar diferentes sitios de Europa que no son los típicos desde un punto de vista pues, cultural, sostenible, local, etcétera, según el año. En el año 2017, en la categoría de turismo cultural, ganó una serie de comarcas en Guipúzcoa que están relacionadas con San Ignacio de Loyola. Y me pareció súper interesante porque aparte de que es espectacular a nivel de paisaje, destacaban justamente cómo estaban gestionando todo el tema del turismo cultural, sostenibilidad, todo junto. Y me ha parecido un ejemplo español que estoy segura de que si ahondamos un poco más en cómo se presentó o qué campaña pudieron hacer a raíz de ese reconocimiento, porque esto fue hace ya 6 años, probablemente buscamos un ejemplo seguro del que podamos tener como referente, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido como súper interesante y justo que este año la Comisión Europea en 2017 pues destacaba solo especialmente turismo cultural y que en España pues sea esta zona, creo que es pues bastante importante, ¿no? Para todo lo que estamos comentando. Yo creo que es un ejemplo estupendo, pero lo que me preocupa de este tipo de ejemplo es hasta cuántas personas conocen esos ejemplos, porque por ejemplo han ganado, según contabas, un premio europeo, además eso de la Comisión Europea, pero no sé si hasta qué punto incluso gente española conoce ese tipo de rutas, ¿no? Y es una pena, o sea, al final nos da la sensación de que, o sea, me da la sensación de que la gente conoce, al final primero elige destino y luego ya elige los planes que va a hacer en el destino, ¿no? Pues eso, va a Bilbao, ah, bueno, está el Guggenheim, pues voy a verlo. Va a Roma, ah, está el Coliseo, lo voy a ver. Ah, voy a Segovia, ah, está voy a verlo. Pero tenemos un poco que conseguir que también haya opciones para que sea al revés, ¿no? Oye, me apetece ver tal sitio o tal se pueda, ¿no? Y que este tipo de iniciativas y de rutas culturales, que hay muchas, eh, se difundan un poco más, o sea, que conseguir sobre todo que esa comunicación sea un poco más conocida para que no solamente la gente internacional venga, sino que también dentro del turismo nacional se conozca, ¿no? Porque al final nos vamos eso a Roma a ver el Coliseo, pero muchos no han ido a ver la ruta de San Ignacio de Loyola o la ruta del románico por Jaca y toda esa zona. Y al final tenemos que intentar hacer una comunicación lo más atractiva posible para que también esas excursiones de fin de semana o de puente o lo que sea también se pueda hacer. Y que este tipo de estrategias que mencionabas sean también más conocidas, porque al final eso muchas veces me da la sensación de que la zona, la gente de la zona lo conoce mucho, pero preguntas un poco fuera y se queda un Claro. poco desconocida. Y da muchísima pena, porque al final todo eso solo es tiempo, recursos, pensamientos y además unas rutas culturales en general muy chulas para hacer, ¿no? Pero se quedan pues como con un turismo muy pequeñito, que yo también entiendo que tampoco queremos un turismo masivo, ¿vale? Claro, Que claro. lógicamente para preservar ese patrimonio tenemos que ser conscientes y que no podemos hacer que a las cuevas de Altamira, por ejemplo, entren cada día 500.000 personas porque lo destrozan, ¿no? Claro, Tenemos claro. poco que hacer ese equilibrio, pero sí por lo menos que para conseguir hacer ese equilibrio haya también una demanda real que además te ayude a recibir fondos para volver a invertir más en conservación, ¿no? Al final todo está muy relacionado. Entonces yo creo que falta mucho eso, mucha comunicación y que además los técnicos, otro gran problema que veo además es que en muchos pues proyectos culturales no existe la figura de un comunicador especialista en el mundo digital. Pues sí, existe a lo mejor alguien que te hace la parte de comunicación, pero mucha de esa comunicación a lo mejor es mandar notas de prensa, que está muy bien, que lógicamente hay que hacerlo, y es una parte importante que no se ha quedado envejecida, hay que hacerlo porque sigue habiendo prensa, sigue habiendo tal,
pero que estaría muy bien poder también, oye, tener esas campañas de comunicación digital para precisamente dar a conocer esas rutas no tan conocidas, pero igual de chulas, ¿no? La verdad que sí, además, justo sin darme cuenta estaba viendo la serie un poco de puntos, ¿no? Que teníamos por comentar en esta charla y estábamos hablando sin darnos cuenta de uno de los puntos que era turismo versus cultura o turismo cultural. O sea, de lo que estamos hablando, cuál es la diferencia y está claro que lo que muchas veces se, digamos, de alguna forma se califica como turismo cultural no lo es porque parece que es como o turismo o cultura y algunos casos que sí, que estamos comentando de cómo sería idealmente un concepto de turismo cultural donde este tipo de estrategias digitales realmente aportasen a que sea un turismo de calidad y sostenible y no masivo, etcétera, ¿no? Con esas características que tú estás comentando. Entonces, es que realmente así, o sea, ¿en qué términos sería viable una serie de estrategias digitales que aportasen pues todos esos beneficios que estamos comentando? Difusión del conocimiento, visibilidad, posicionamiento, puesta en valor, que es súper importante, y por supuesto la parte educativa, todo eso, cómo podrían aportar lo que es un turismo cultural por definición, por definido por el ICOMO, además, o sea, que es lo que tú has dicho, ya no es solo, bueno, a lo mejor la falta de recursos o los recursos que hay no se emplean de forma efectiva o no con los resultados que realmente o potencialmente se podrían tener, sino los equipos que se forman para ello, pues obviamente también hay mucho, de nuevo, una labor educativa, ¿no? De especialización, en fin, de actualización también, porque como tú has dicho, no es solo medios de comunicación tradicional, sino que ya desde hace mucho tiempo tienen que convivir ambas partes, lo digital con lo tradicional. Entonces, bueno, hay una serie de retos más bien, ¿no? Diría que hay que afrontar un poco, pues, desde un punto de vista consciente, constructivo y pensando en el futuro, ¿no? Así que, pues sí. Sí, es complicado porque son muchos retos. O sea, al final es el reto de educar lógicamente al turista, el reto de generar una demanda para que realmente venga a conocer esa cultura y no solamente a hacerse el selfie, y lógicamente la educación del profesional para que utilice esas herramientas digitales de la mejor forma posible. Porque al final también pasa otra cosa, que es que el mundo cultural, sea el turismo cultural o cultural en general, también hay una falta de presupuestos. Entonces, al final son equipos pequeños que todos hacen de todo Claro. y Ujú. entonces eso al final te hace que a muchas cosas no puedas llegar, porque si te toca hacer el programa, la logística y además la comunicación, pues da la sensación que la comunicación la dejas un poco a lo último, ¿no? Y entonces, bueno, es importante que primero haya personas profesionales dentro de la comunicación online cultural, y que además yo muchas veces digo, no hace falta que contrates a ese especialista, pero sí que para que te haga el servicio, que estaría fenomenal, pero que por lo menos si no lo contratas para que él mismo te haga el servicio, sí lo puedes contratar para que forme a las personas que están en ese proyecto, que para que asesore, para que esté desde fuera eso, ayudando con herramientas, con asesorías, con tal, o sea, al final el presupuesto no es gastar un presupuesto infinito, pero sí el poco presupuesto que hay, eh, gestionarlo de forma eficaz para que esas personas que estén en esos proyectos tengan esas herramientas de forma, las utilicen de forma profesional y puedan llegar a mucha gente, ¿no? Eso es. Y además, una cosa importante, no es tampoco llegar a mucha gente, que eso sería ideal, sino que a la gente a la que lleguen, la Claro, interacción sea claro, buena, ¿no? Que eso lo exacto. comentabas tú antes, ¿no? No es necesario tener 500.000 seguidores en Instagram, sino que los que tengas realmente se hagan con esa educación que tienen que tener, ¿no? Esa educación cultural, bueno, pues todo lo que hemos estado hablando. Sí, al final, claro, que se trata de una experiencia que realmente de valor y que sepas que las personas que van a venir sean personas realmente 100% interesadas, que también ahí, pues como tú has dicho, ahora como, no sé si consumidores, visitantes, usuarios, llamarlo X, somos mucho más exigentes que antes por todo el acceso, la accesibilidad a esa información que el mundo online nos facilita, es bueno y es malo, porque sabemos más, pero también es una labor como nuestra propia, como de usuario o usuaria, de decir de dónde viene esta información, porque sí, como tú has dicho, hay ejemplos de, digamos, vamos a llamarlo influencers que se dedican a, bueno, travelers, como ellos se llaman, ¿no? Que se dedican a viajar y todo muy bonito, muy turístico, pero
también hay que ver de dónde viene esa información, qué reputación tiene esa persona para decir según qué cosas, porque también hay, pues bueno, hay muchas cosas que se dicen que no son verdad, que realmente vienen de fuentes Claro, de dudosa procedencia, entonces ahí entra en juego también un poco nuestra decisión de tomar decisiones en base a cosas que sean realmente pues honestas, reales y pues sus fuentes de información en fiables, esta ¿no? información que dices, eso, Internet también tiene lo bueno y lo malo en ese sentido. O sea, Internet tienes muchísimo acceso a muchísima información, como hemos dicho Claro. antes, Ujú. pero claro, el problema es que tampoco nos han enseñado un sentido crítico para ver qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero vamos, ni en cultura, ni en lengua, ni en nada. Vale, el problema que hay ahora con toda esa información es que tenemos muchísima información a nuestro alcance, en nuestras manos, pero no sabemos qué parte es real. Tenemos muy poco sentido crítico para ver qué información es correcta y qué no. O sea, al final, Internet tiene lo bueno de tener mucha información a tu alcance, pero no nos ha enseñado diferenciar lo bueno y lo malo, ¿no? Y esto es algo que pasa no solamente en cultura, pasa en historia, pasa en literatura, pasa en política, pasa en todos los sectores, ¿no? Entonces, la parte buena de poder acceder a muchísimos estudios, muchísima información, es estupenda, tenemos que seguir con ello, pero también es importante que nos eduquen a tener que nos eduquen, no que nos enseñen, pero sí que aprendamos nosotros a tener un poco de autocrítica, ¿no? Y de crítica en general con lo que estamos leyendo. Y que bueno, al final es importante saber que tenemos toda esa información en nuestras manos, pero que bueno, que no hace falta que nos traigamos todos, ¿no? Sobre todo a comparar información. Y eso en cultura es fundamental, porque lo que tú decías, al final hay mucho bulo, en muchos casos un poco de intrusismo también, y entonces, bueno, no, es importante que, que aprendamos, ¿no? También ese tipo. Al final hay que aprender muchas cosas, como estamos viendo, y es difícil gestionar todo este aprendizaje, porque muchas veces esta estrategia de aprendizaje, en muchos casos es a largo plazo, no es de aquí a mañana. Entonces es complicado gestionar todo eso. Sí, además que justo también estaba pensando en de alguna manera, ¿no? Cómo la comunicación digital online o el mundo digital en general, qué imagen se proyecta de según qué instituciones o ubicaciones, ciudades, etcétera, cuando uno, o sea, por ejemplo, ¿no? Se me viene un poco a la cabeza el caso de cualquier influencer, pues sí, contratado o no, hace un vídeo de este sitio, te cuenta lo que tiene, lo que no, y muchas veces piensa, en manos de quién está la imagen de ese sitio, ¿no? Porque esto es una pregunta que sí, a nivel digital hay un punto hasta donde podemos, digamos, controlar, por así decirlo, dentro de la inmensidad que no se puede controlar, porque pues eso, tenemos como esa libertad de ir a un sitio, mostrar algo, y si tenemos una audiencia más o menos grande, pues ese vídeo va a llegar a mucha gente. Y la cosa es de qué manera, de alguna forma, se podría no controlar, pero sí monitorizar la imagen que se está dando, real o no, de según qué sitio o qué Mm. información se está contando, según qué. Entonces también lo que yo creo que mm, puede ayudar mucho este tipo de estrategias digitales al turismo cultural y concretamente también sostenible, ¿no? En todas las vertientes que hemos comentado en esta charla, es un poco a modular eso, ¿no? A decir, pues precisamente con una estrategia o un plan de comunicación estratégico de que parta de una institución o de el equipo de trabajo que sea que pueda lanzarlo para una ubicación o un patrimonio concreto, pues coger eso y decir, este es como mi marco, ¿no? Esto es digamos, el marco en el que me voy a mover, cómo voy a actuar frente a según qué comentarios, según qué cosas, porque también es un poco eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Eh, un ejemplo básico de un restaurante que no responde los comentarios en Google claro, Maps. O sea, ese tipo de cosas, es decir, se está hablando de algo que tú haces o de algo de un sitio donde tú trabajas o algo a donde tú estás aportando a nivel profesional y de alguna forma tenemos que contribuir a que, como tú estabas diciendo, ese tipo de fake news no se distribuyan o informaciones no muy verídicas que no vayan más allá de tal. O sea, de alguna forma ahí también está un poco la labor educativa, ¿no? En modular esas cosas, ¿no? Y una eso cosa, yo creo, has dicho una cosa muy importante y es el hecho de que, no te digo de censurar los comentarios, al final
No, no, Oye, no, hay claro. gente que puede tener comentarios negativos y eso no significa, o sea, eso también es importante para tener un feedback y ver si esos comentarios, de Son dónde vienen esos reales, ¿no? Claro. comentarios y tal, ¿no? Ujú. Pero yo muchas veces cuando hablo con muchas instituciones culturales o pequeñas empresas culturales o pequeños artistas o creativos, una cosa muy curiosa es, no, yo no quiero estar en redes o no quiero utilizar mucho internet porque no tengo tiempo y no quiero meterme en problemas. Ya, el hecho de que no estés no significa que no se vaya a hablar de ti. Claro, Ah, exacto. entonces, eh, aunque sea poquito tiempo y unas cuantas horas, lógicamente cuanto más tiempo puedas hacer estrategias digitales, muchísimo mejor. Pero si no tienes ese tiempo y esos recursos para estar Claro, mogollón digital, es mejor que estés unas cuantas, aunque sean pocas al mes, para poder, oye, escuchar lo que se dice de ti. ¿Por qué se dice eso de ti? Lo positivo, lo negativo. Si hay comentarios negativos que son trolls, o son comentarios negativos porque realmente esa información, oye, porque han tenido una mala experiencia, porque se puede mejorar la accesibilidad, no sé qué, o sea, yo ujú. qué sé, Sí, sí, todo sí, esto es importante de estar, sobre todo luego también para crear estrategias de comunicación efectivas, ¿no? Eh, tú no puedes estar haciendo así sí, sí, estrategias sí. hacia el aire sin saber lo que la gente está diciendo, ¿no? Cuanto más conozcas a la gente que, pues que hable de ti y conozcas sus opiniones, mejor va a ser tu estrategia. No te digo que un museo tenga que adaptar su oferta a la gente. Lógicamente, un museo tiene que enseñar y educar y tiene esa parte Claro, disruptiva de ir un poquito más allá, ¿no? Pero sí tiene que saber un poco qué es lo que piensa la gente para poder esa cultura que quiera mostrar, claro, mostrarla de la forma y conseguir conectar con la gente, si no, no lo vas a conseguir hacer nunca. Y entonces eso que has comentado es muy importante, ¿no? De no taparte los oídos y responder y estar ahí. Además va a ser que esa es una estrategia de cercanía también, ¿no? El estar ahí, el preguntar, el por qué has tenido esa sensación, el estar, ¿no? Que la gente vea al final las herramientas que tenemos de comunicación digital también son herramientas de atención al cliente. Y eso es algo que muchos no se dan cuenta de ello. Y eso al final es importante, ¿no? Que no solamente tiene que estar la garita de atención al cliente física, que eso lógicamente, oye, no nos volvamos todos locos con lo digital, claro, ¿no? claro. Que lo físico también es importante, ¿no? Pero que utilicemos esas herramientas también para escuchar, hacer una escucha activa, para responder dudas y para también mejorar las experiencias y las estrategias de comunicación. Claro, y en definitiva responder a la pregunta de cómo quiero estar en el mundo digital, qué imagen estoy dando, se corresponde con la imagen que realmente es o no, o por qué sí, por qué no, y ahí ya hay que analizar también pues ese posicionamiento, esa presencia, cómo queremos gestionarla, porque al final también es para mí, o sea, no es una gestión como directa como podría conocerse de conservación o del patrimonio cultural, pero sí de gestión, porque al final la comunicación también es mucho de, como tú has dicho, de gestionar todas estas cosas que al final son, de alguna forma, valores que tienen que estar definidos en un planteamiento y que me faciliten la productividad o el día a día o la gestión de esa imagen y de esa comunicación y de qué hago, cuándo lo hago y cómo lo hago y por qué lo hago, ¿no? Entonces, todo eso, en mi opinión, lo que al final transmite es también dinamismo, ¿no? Que eso es un patrimonio vivo que está ahí, que va cambiando, que se va adaptando, que el valor potencial y cada etapa que va atravesando la comunicación le acompaña. Entonces, ahí hay mucho del día a día, ¿no? Como tú has dicho, y ya sea un equipo más o menos grande, con más o menos recursos, con más o menos tiempo, tenemos que, en definitiva, darle también la oportunidad a lo digital de vincularse cada vez más, porque es que estamos en una sociedad ya digital cada vez más tecnológica, Claro. y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que, pues, Además, para estar en contacto con o sea, las nuevas generaciones son completamente digitales y esto va a ir en aumento. Yo creo que tú y exacto. yo somos una generación en donde hemos aprendido a ser digitales, ¿no? Pero ya todas las generaciones que van de nosotras para abajo, Sí, sí, sí. ya prácticamente son 100% nativas. Y esto va a ir a peor, o sea, cada vez van a ser más digitales. Con lo cual, pues bueno, es un lenguaje que hay que utilizarlo, o sea, no puede taparte los ojos, es un lenguaje que está aquí. Además, hay una parte importante del futuro, o sea, los futuros turistas culturales
son ya digitales. Y tú está muy bien que ataques ahora al turista que viaja ahora, que es el que tiene el dinero para viajar, pero no te quedes solo en él, porque si no te estás quedando sin futuros turistas culturales o sin futuros visitantes, porque no estás cuidando al chavalín que vale, que a lo mejor ahora no tiene dinero, pero en un futuro lo va a tener para viajar, o que no puede viajar a Roma, pero puede viajar al polo o la ciudad de lado a tal, ¿no? Entonces al final es un canal que nos ayuda a comunicarnos con los actuales turistas, a comunicarnos con los futuros turistas y además a educar también a los jóvenes, que eso también es importante y además educarlos. La palabra educación tiene como muy mala fama, porque es como la educación aburrida, que está sentada en un pupitre. Joder, se puede educar de formas divertidas, con juegos, o sea, con mil cosas, siendo un poco creativo. Y además con estrategias que no necesitas además grandes inversiones. Hombre, si tienes grandes inversiones, muchísimo mejor, a ver cómo te digo. Claro, Pero que teniendo poca inversión, lo que necesitas es sobre todo coco y creatividad y tener a alguien que te ayude con esa creatividad. Si tú no puedes, oye, claro. busca a alguien creativo que con poquito dinero, bueno, no con poco dinero, pero con un dinero muy ajustado, te puede crear estrategias muy chulas. Claro, y ya Y a- sobre todo, sí, sí, sí. Sobre todo es también un poco eso, pues que al final lo digital también, la accesibilidad que tiene es el alcance mundial y que, como tú has dicho, a lo mejor ahora no, pero dentro de 5 o 10 años sí. Entonces, esa persona que vio algo de patrimonio, no sé, algo, por ejemplo, en España, lo ha visto en, me invento, en Japón y dice, pues, este sitio me gusta o a mí esto que me transmite, o sea, al final es cuestión de conexión. Y para eso lo digital es como que, en mi opinión, lo puede masificar y amplificar mucho más. Así que creo que nos quedamos con eso, ¿no? De que al final, pues, es todo cuestión de conexión, de pensar en dónde estoy ahora, hacia dónde me quiero dirigir y trazar un poco ese camino. Y yo creo que estoy segura de que vendrán grandes cosas en ese sentido si se enfoca de esta forma. Así que bueno, Nayara, muchísimas gracias por tu aportación, por tu tiempo, por compartir con nosotros todo este conocimiento en un día súper especial y bueno, por habernos hecho un hueco para inaugurar esta temporada. Nada, muchísimas gracias a ti y felicidades por esta nueva tercera temporada, que nada, me hace muchísima ilusión este, inaugurar esta temporada y además escuchar a los siguientes invitados que van a venir. Y nada, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos habéis visto que habéis llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos en esta súper inauguración en el Día Internacional del Turismo y nos veremos el mes que viene, como siempre, con una nueva charla de Estudio de Culturina. Gracias, chao.